tal amigos? ¿Cómo están? Por esta ocasión queremos mostrarles cómo estar haciendo un edredón. Nosotros pues lo hacemos a nuestra manera, ¿verdad? Como nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. Ese edredón sería este, miren. Este es el que vamos a hacer. Ese nos encantó. Bueno, queremos aclararles que hay muchísimos diseños en cuanto a las telas, estampados. Hay variedad grandísima de telas que ustedes pueden utilizar para sus edredones. Nosotros hicimos uno pues que nos encantó, nos gustó mucho. Ustedes lo pueden hacer a su gusto, simplemente de ir y ver alguna tela que les guste, tanto la tela como el forro. Es a gusto de ustedes. Nosotros les vamos a mostrar un pequeño video para que vean la gran cantidad de telas que hay, estampados, colores. Igual las texturas, hay algunas telas más gruesecitas, más esponjosas, hay mucha variedad de telas. Entonces el que escogimos nosotros fue ese. Les estaremos mostrando cómo lo estamos confeccionando y ya ustedes deciden qué modelo les gusta más de tela. El que ustedes elijan es el que ustedes van a confeccionar. Bueno, vamos a confeccionarlo. Yo por aquí ya tengo mi tela, miren. Viene siendo una tela estampada, se llama flanel estampado. Es muy calientita esta tela y ya tengo mi forro también. Este forro pues es el mismo que utilizamos para algunas chamarras que estamos haciendo ahorita. Es un forro muy calientito, de buena calidad. Y pues aquí ya tenemos cortado lo que es la medida. Les daré las medidas de lo que es nuestro edredón. Yo acostumbro darle de ancho 1,60 m, ya que lo que es el ancho del colchón pues viene un poquito más reducido que lo que es lo largo. De lo largo yo le di 2,30 m. Eso es para que cuelgue hacia abajo. O también para que donde van las almohadas, ahí le podemos hacer un doblez para que cubra las almohadas, para que se vea muy bonito. Ya lo que son las fundas de nuestras almohadas, yo acostumbro darle 75 por 40. La medida. Esto yo lo hago así porque pues a nosotros nos gusta un poquito nuestras almohadas que queden duritas y como un poquito altitas, no nos gustan muy flojas, para tener una posición al acostarnos no muy plano. Entonces 40 de ancho por 75 de largo es lo que acostumbramos darles a nuestras fundas. Bueno, ahorita vamos a empezar uniendo lo que es nuestro forro con lo que es nuestra tela, la que va a ser la vista de nuestro edredón. Puse las dos caras para el mismo lado, las dos caras están aquí en medio, o se puede decir adentro. Entonces vamos a empezar a unir todo lo que es a las orillas de nuestro edredón. Como es una tela grandecita, yo lo que acostumbro para que no se me ensucie, desacomode, trato de irla acomodando de esta forma. Yo así lo hago porque como es una prenda pues muy, se puede decir muy bromosa, yo acostumbro a hacer esto. Y así me la llevo para mi máquina para empezar a unir. Yo acostumbro darle 1,5 cm aquí para que agarre bien y no se me descosa. Entonces vamos a la máquina. Bueno amigos, aquí para empezar vamos a darle su remate. Como les digo, a 1,5 cm. Y vamos a agarrar toda nuestra tela desde acá, desde
desde la otra esquina y vamos a darle la forma, vamos a acomodarla, porque como el forro se recorre, vamos a tratar de dejar ya nuestra tela lista para que aquí no se nos mueva y no se recorra de más una tela y otra. Entonces toda esta ya está lista. Ahora nada más hay que ir acomodando todo esto. Si nos queda media flojita, eso quiere decir que el forro está un poquito más flojo. Hay que ir entremetiendo poquito a poquito esa tela. Entonces todo lo que vaya sobrando hay que írselo entremetiendo en la tela, pero poco a poquito para que no se nos vaya a torcer también. Ya como habíamos dejado esta acomodada, vamos a ir agarrando de a poquita. Y como les digo, hay que ir levantando de a poquito el pie. Más que nada la que se recorre un poquito es lo que es el forro, pero hay que írselo acomodando poco a poco. Aquí pues hay que irle metiendo un poquito más el forro ya cuando vayamos de salida, porque para que no nos sobre al final. Y así nos quedó en la orilla, miren, acomodando bien nuestras telas, así nos va a quedar. Aquí todavía hay que tratar de empujar un poquito más el forro para que al finalizar no nos quede mal. Y rematamos. Bueno amigos, ya aquí vamos a dar la otra pasada y el remate, como que quede en cruz, y vamos a entrar un poquito. De la misma forma lo que es nuestro forro y nuestra tela, desde acá, desde la esquina, y vamos a ir acomodando. Aquí les recomiendo que tengan mucho cuidado, porque en ocasiones algunas telas como que se doblan hacia adentro y se puede enredar aquí en el pie. Es el caso de este lado de la tela, y con cuidadito nos lo llevamos. Ya que tenemos nuestra tela bien distribuida, aquí le vamos dando con mucho cuidado. Y así nos queda, miren, así nos queda parejito. Como les digo, eso siempre procuramos hacerlo para que no se nos mueva tanto el forro.
este tipo de prendas es muy cotizado, ese es un secreto. Les voy a comentar acá entre nos. El forro me salió en 35 pesos por kilo. Rinde bastante. De aquí, de 1 kilo te salen algunas piezas, digamos 2 piezas. Esta otra también no es cara. Entonces es muy buen negocio, Así nos queda, miren, bien a la medida. Y pues ese es un punto a nuestro favor, porque sabemos que todo lo que fue nuestra tela quedó bien exacta, bien a la medida. No nos quedó ni más grande de un lado ni más grande de otro. Rematamos. Y así vamos a hacer con las otras dos partes que nos faltan, el mismo proceso. Y ahorita les voy a mostrar cómo nos quedó. Bueno amigos, ya que les dimos la pasada a todo el edredón, yo le voy a dejar unos 20 centímetros aquí destapado, sin unir. Pero antes de sacar el edredón de aquí, vamos a darle aquí mismo su remate. Y vamos a tratar con mucho cuidado de darle la vuelta al edredón por este hoyo. Aquí las esquinitas tratamos de sacárselas bien. Bueno amigos, ahora vamos a tapar lo que es el hueco yo lo que acostumbro a hacer para que se vea la unión, igual que todo lo demás, yo lo que hago es que le doy vuelta aquí y voy a unir hasta lo más que se pueda, para ya el hueco que quede sea lo mínimo. Pero aquí yo, de donde me quedé, allí vuelvo a dar remate. Y le vamos a unir hasta donde más se pueda, para que ya el resto ya nos quede, ya nada más sea cualquier pestañita lo que le vamos a unir por el otro lado. Y rematamos. Y así nos quedó esta pequeña aberturita. Miren, es lo mínimo. Ahorita ya nada más con una pasadita leve aquí, ya tenemos lo que es unido todo el pedazo. Así fue como nos quedó, miren. Aquí pues no se le nota. Y aquí pues solamente un rematito pequeñito, como de unos 3 centímetros. Ahora lo que vamos a estar haciendo, miren, este es un truco que yo siempre acostumbro a hacer. Como mi máquina tiene un hueco aquí, yo le voy a hacer una pasada a todo mi edredón, porque este debe de llevar dibujo. Obviamente va a ser un dibujo, se puede decir cosido. Los edredones normales pues llevan con máquinas, llevan varias formas. Yo le voy a hacer un cuadro más o menos a la medida de lo que es la máquina. Aquí llega, miren. Bueno amigos, la medida de aquí es de 27 centímetros. Ahorita lo medí, 27. Y de aquí
Aquí también son 27. Aquí lo que vamos a hacer es darle un remate así. Ahora vamos a voltear, porque de aquí vamos a empezar todo para allá. Acomodando nuestra tela y a la vez vamos a irle pasando con mucho cuidado aquí para tratar de irnos lo más parejito que se pueda. Hay que ir acomodando nuestra tela para que no se nos tuerza tanto. Nada más aquí sí les recomiendo, hay que ir poniendo algo en el piso para que no se nos esté ensuciando nuestro edredón. Aquí ya cuando lleguemos al final vamos a estarle midiendo que nos den los 27 centímetros. Le falta un poquitito. Y volvemos a dar vuelta. Y nos llevamos el mismo corte, más o menos la medida. Como les digo, aquí hay que tratar de ir agarrando más o menos la medida de 27 centímetros y hay que ir acomodando nuestra tela. Llegando otra vez, medimos, miren, 27 centímetros. Aquí, por ejemplo, si entran en una esquina, aquí pueden ir acomodando el forro a que quede también más o menos a la misma medida. Miren, es lo que yo acostumbro a hacer para que no se me desacomode. Bueno amigos, esta es la primer puntada que hicimos. Miren, de aquí pues ya nada más vamos a llegar ahí. Llegamos exactamente en el mismo lugar, miren, y rematamos. Y así es como nos queda nuestra pasada, miren, un cuadro a la misma medida de aquí y de acá. Ahora vamos a hacer los almohadones. Aquí lo que yo acostumbro a hacer es poner la cara buena en medio también, así. Lo que es la cara que yo quiero que quede hacia arriba, la de colores, esta va a quedar 10 centímetros más grande, así miren, le dimos 10 centímetros porque esta va a doblar así y va a abrazar a lo que es el forro. Pero nada más vamos a coser aquí en los lados. Entonces yo voy a empezar a coser de esta forma, miren.
vamos a darle su remate bien fuertecito aquí. Y vamos a ir cosiendo todo alrededor. De igual forma, para que no se nos vaya descontrolando la tela, hay que irla más o menos acomodando para que nos quede de la misma forma. Este tipo de almohadones, en serio amigos, que es una chulada, porque como es una tela muy calientita, siente uno que está durmiendo en un oso. Damos vuelta. Lo que es nuestro almohadón, vamos a voltearlo. Y esta orejita que le dejamos aquí, esta es la que va a cubrir nuestra almohada. Y pues así nos quedó. Por aquí metemos la almohada. Bueno amigos, pues ahorita les estaremos mostrando cómo luce nuestro edredón. Quedó muy bonito, muy calientito para estos climas. Hay que prevenirnos. Hombre prevenido vale por dos. Bueno, si llegaron hasta aquí, pues les invitamos que se suscriban, que nos den like, que activen la campanita de notificaciones para que les esté llegando nuestro contenido. Y pues no nos despedimos, sino hasta nuestro siguiente videito.